Saludos, mi nombre es Aura Elisa Parra. Soy participante del postdoctorado Epistemología de la Ciencia de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Estoy muy complacida de compartir con ustedes en este cuarto encuentro de saberes postdoctorales, para el cual he preparado este ensayo investigativo titulado Epistemología para el siglo XXI, nuevas rutas al conocimiento en un contexto cambiante. Esta idea de investigación surge de esta mirada que hacemos quienes nos desenvolvemos en las áreas de las ciencias sociales y humanas, en mi caso en la comunicación, de este contexto tan cambiante y complejo en el que nos desenvolvemos actualmente, y que nos invita a querer saber, a tener esa curiosidad de saber cómo se obtiene el conocimiento en una dinámica tan cambiante. El objetivo, por lo tanto, es interpretar los aportes del racionalismo crítico y del anarquismo epistemológico al estudio de la realidad del siglo XXI. En el siglo XX hubo quienes se atrevieron a no conformarse con la manera como se estaba obteniendo el conocimiento. Se consideraba que la interpretación del mundo desde un pensamiento estanco con resultados definitivos no era suficiente para un contexto que se presentaba como una realidad devoradora de conocimiento, porque si el siglo XX fue calificado como el siglo de la información, bien podemos decir que este naciente y joven siglo XXI puede calificarse como el siglo del conocimiento, porque nos encontramos en una dinámica de fácil acceso a los conocimientos sin límites, porque esta globalización, particularmente desde el punto de vista tecnológico, nos abre las puertas al conocimiento en todas sus dimensiones. Niels nos dice, nos habla del contexto desde el punto de vista sociológico y nos interpela sobre la importancia del contexto cuando hacemos investigación, porque obviamente la investigación tiene que ser pertinente, su objetivo es ser pertinente, y para ser pertinente tiene que dar respuestas a un contexto. Nos encontramos en un contexto que, digamos, en términos de Kuhn, se encuentra en una revolución paradigmática, en un contexto, en un siglo XXI, que presenta anomalías que necesitan ser estudiadas. Sin embargo, teniendo en consideración la inconmensurabilidad de su estructura, porque no podemos tampoco dejar a un lado las teorías que nos explican el ser, la identidad de una sociedad. Pero también tenemos que usar nuevos anteojos para poder entender esos cambios que se están experimentando en esa sociedad y cómo inciden en esa estructura. Y en este acercamiento a la realidad cambiante, compleja, de la que hemos hablado, el racionalismo crítico de Popper irrumpió para plantear una nueva forma de mirar esa ciencia, y es el racionalismo crítico. Popper nos decía, es imposible la refutación concluyente de una teoría. Siempre puede decirse que los resultados experimentales no son dignos de confianza, o que las pretendidas discrepancias entre aquellos y la teoría son meramente aparentes y desaparecerán con el progreso de nuestra comprensión de los hechos. Señores, y los hechos ocurren en un contexto o en una realidad, y en este caso una realidad compleja y dinámica. Popper marcó distancia con el inductivismo a partir de la falsación que somete la teoría a la verificación y a la refutación. Como resultado, aunque aceptado, puede ser posteriormente invalidado, a consecuencia de los cambios empíricos del contexto, por lo que su aceptación es solo temporal. Ahora bien, siempre se dan pasos adelante. Popper dio uno muy importante al romper con el inductivismo, pero Lakatos, que incluso fue su discípulo, perfecciona, digámoslo así, el racionalismo crítico de Popper y plantea los programas de investigación científica.
Lakatos planteaba que había un núcleo fuerte con un cinturón protector conformado por teorías ad hoc. Popper decía que las teorías ad hoc no eran procedentes. Lakatos sí. Incluso él decía que la teoría ad hoc era como una manera temporal de interpretar un hecho teniendo un núcleo fuerte de investigación. ¿A través de qué? De una heurística positiva que permite interpretar cuantas veces sea posible ese núcleo y esa teoría, que solamente va a llegar a un límite cuando no haya ya más explicación, es decir, cuando lleguemos a un punto de una heurística negativa. Lakatos incluía un elemento extraordinariamente importante para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales y a las ciencias humanas, y es el hecho de que él rompe con el inductivismo en cuanto a que el inductivismo miraba la historia interna, es decir, la parte intelectual de la investigación, la parte ya preestablecida a partir de la cual se estudia un hecho. Incluye la historia externa, que no es otra cosa que la explicación y los factores que inciden en el contexto. Llegamos a una teoría que para nosotros los estudiosos de las ciencias sociales y humanas puede resultar fascinante, y es el anarquismo epistemológico. Particularmente para mí lo es. Feyerabend planteaba todo vale. Ese todo vale se centra no solo en mirar de lejos la inducción, el inductivismo, no, se basa en la contrainducción. Y la contrainducción se sustenta en la contrarregla, que supone acudir a teorías inconsistentes frente a la teoría aceptada, porque de esta manera no solo se falsea la nueva teoría, como lo estableció Popper, sino que se abre otra ruta de investigación. Feyerabend decía que el conocimiento es un océano, siempre en aumento de alternativas incompatibles entre sí y tal vez inconmensurables. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forma parte del conjunto que obliga al resto a una articulación mayor. Feyerabend nos planteaba que, incluso preguntaba, ¿cómo puede una persona o un científico acudir con una metodología tan simple para entender ese laberinto de interacciones que ocurren en la sociedad, que ocurren en un contexto? Y esa pregunta que hace Feyerabend es altamente cuestionadora, porque nos indica que no es suficiente el inductivismo para poder comprender toda esa dinámica en la que nos estamos desenvolviendo. Concluimos que el punto central en el que converge la mirada epistemológica de Popper, Lakatos y Feyerabend es la apertura de nuevas sendas para una ciencia que amerita progresar en un contexto cada vez más complejo, para cuyo abordaje el inductivismo no alcanza. Muchísimas gracias por su atención y espero que este aporte sea de utilidad para que continuemos alimentando la ciencia.